una maquinaria diseñada para el saqueo, para el control político, con estructuras perfectamente aceitadas. ¿Qué partido político puede tener como presidente a un personaje como el que estamos viendo, escuchando en los audios? El hijo de puta que se pase verga, una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Estoy hablando que la estrategia o la posición que asumió el PRI en la reforma eléctrica pasada, que lo evidenció ante la sociedad como un partido al servicio de las empresas transnacionales, si a eso le sumamos los audios que están circulando profusamente de su actual presidente, si a eso le sumamos la desbandada que hay en el PRI de gobernadores, si a eso le sumamos la derrota estrepitosa que va a tener por lo menos en 4 estados, si no es que en 5 de 6, estamos hablando de un partido que ha perdido su articulación, que ha perdido su estructura y que solo queda como feudo de algunos gobernadores y como resabio de algunos cuantos caciques. El partido como proyecto nacional se agotó y solamente queda como subcultura política. Tal vez podrá sobrevivir el registro, tal vez podrá, pero como partido, como proyecto nacional, como proyecto alternativo, está a punto de desaparecer. Sin embargo, la clase política, los partidos políticos, las dirigencias de los partidos políticos, los actores políticos se han venido mimetizando y el PRI se ha convertido en una especie de subcultura política en nuestro país. Y entonces ese es el siguiente fantasma o el siguiente lastre que tenemos que enfrentar como sociedad y que tenemos que luchar para que pueda superarse. Pero como partido político con un proyecto de nación clara, definida, pues no está. ¿Qué partido político puede tener como presidente a un personaje como el que estamos viendo, escuchando en los audios? ¿Qué partido político puede tener como dirigente, por ejemplo, a un personaje como Moreira, con todos los antecedentes que esto sí, implica? Entonces, estamos hablando del fin de un partido político ante una elección, ante un presidente tan fuerte como López Obrador y ante un movimiento tan poderoso como es el movimiento de la Cuarta Transformación. Creo que en México todos llevamos un priista adentro, pero habemos quienes nos hemos rebelado contra contra ese priismo y ese priista que llevamos y hemos tratado de asumir una conducta diferente. Yo nada más le digo para provocarlo que al PRI lo vienen enterrando desde el año 2000 y ya estamos en el año 2022. Pues claro, hay que recordar que fue correcta la caracterización de Vargas Llosa, que era la dictadura perfecta, ¿no? Era una maquinaria diseñada para el saqueo, para el control político, con estructuras perfectamente aceitadas. ¿Te acuerdas de la CTM, de la CNC y de la CNOP? ¿Te acuerdas del presidente que era todopoderoso, el gran Tlatuani? ¿Te acuerdas del presidente que era el gran señor y el gran partido? Eso se acabó, se ha ido desgastando y hoy esa estructura está deshecha, el corporativismo priista se agotó. Entonces ahora hay que acabar con el corporativismo, que es parte de la subcultura que nos heredó el PRI. Oaxaca es López Obradorista. Mira, en la pasada el consulta que se hizo para preguntarle a la gente si quería que continuara o no en el mandato el presidente, este escenario que se le llamó revocación del mandato, que era revocación o ratificación del mandato. En Oaxaca el presidente tuvo un poquito más de 700,000 votos respaldándolo, solamente con la tercera parte de las urnas que se instalan en el estado. Es decir, apenas se llegaron cerca de las 2,000 urnas, 1,900 y tantas. Ahora se van a instalar 5,000. Es decir, si se hubiesen instalado las 5,000 urnas en el estado, la votación por López Obrador hubiera sido altísima,
Tal vez no el triple, pero tal vez el triple. Alguien hablaba de una especie de maldición en Oaxaca, un intelectual, hablaba de Fernando Solana, me parece. El maestro Fernando Solana decía que en Oaxaca parece que siempre uno dice, el próximo gobernador no puede ser peor que que el actual. Y pareciera que habían sido uno tras otro peores los gobernadores. Sin embargo, con la llegada de López Obrador, por lo menos se ha potenciado el desarrollo en muchas comunidades. Estoy hablando de grandes proyectos, por ejemplo, 2 carreteras, una que comunica la costa y otra al istmo. Estoy hablando del proyecto transísmico que ya tiene su impacto en Salina Cruz con la ampliación del muelle y están trabajando las vías férreas. Estoy hablando de los programas sociales, estoy hablando de los proyectos que comunican a las cabeceras municipales con las carreteras pavimentadas en un gran número de municipios en todo el estado. Estoy hablando de conexiones, carreteras de municipios a las vías estas rápidas que se están construyendo. Y estoy hablando de mucha cercanía con López Obrador, de López Obrador con pueblos. Por ejemplo, en el municipio de Guelatao, por decirte un ejemplo, por ponerte un ejemplo, que es el municipio donde nace Benito Juárez, el presidente dijo, este municipio debe ser un municipio que tenga una atención prioritaria. Aquí nació Benito Juárez, que ha sido prócer, inmediatamente destinó un recurso extraordinario de 70 millones, me parece, de pesos para que la gente de manera autónoma decidiera en qué se van a invertir esos 70 millones. Y así como esa decisión, los programas sociales han tenido un gran impacto en el estado de Oaxaca. Entonces hay una gran cercanía y ahorita con el presidente de la República, bueno, el acierto más grande que tuvo Alejandro Murat fue acercarse con el presidente y pues empieza Oaxaca a tomar otra fisonomía. Y bueno, ahora le toca a Salomón Jara decir que él ha roto la maldición y demostrarlo, que el gobernador no va a ser peor que los anteriores.